Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con cómo conocí vuestro podcast. Soy Ignacio González y como quinta bienvenida y primera mujer invitada del podcast en este renacer, tenemos a Irache Gómez. Bienvenida, Irache. Bien hallado. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, muy bien. Nosotros estamos muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo ya te he contado un poco así fuera de antena que estoy hoy a punto de tirarme por un balcón. Sí, bueno, sí que al final el trabajo es lo que lleva. Hoy todo el mundo sabe que, todos nuestros oyentes saben que soy de Murcia y últimamente Hacho, mucha no me gente, digas. No se te nota nada. últimamente mucha gente me está diciendo que le cuesta entenderme y voy a No. tratar de hablar hoy lo mejor posible y de vocalizar todo para que se me entienda aquí y en la China. Di que O sí. En la sea, China, yo en la China tenía una compañera de Albacete que trabajaba en Murcia, con lo cual ella te hubiera entendido. sí, ¿verdad? O sea que yo creo que hoy nos entendemos todos. Bueno, Y el que no te entiende es porque no quiere. sí que eso es verdad. Pero bueno, hoy, chicos, puede que alguno no sepa quién es Irache, pero sé que su voz sí que la conocéis. ¿Les Irache damos una trabaja. pista? No les digas nada, les damos una pista. Vale, ¿En qué os puedo ayudar? ¿sabéis ya quién es? Yo sigo diciendo un poquito, trabaja en traducción, doblaje y en locución y destaca mucho su trabajo en el text to speech, que es lo que acaba de hacer, porque tiene una voz muy clara y muy precisa. No sé si Y una os suena de algo la pronunciación voz. muy limpia. Sí, es que es tremendamente limpia. ¿Os suena de algo ya? Parece, claro, aquí como no hay Si no les interacción, damos la pista número 2, les vamos a dar la pista por número 2 para ejemplo, darle un poco de emoción. A 150 metros, gira a la derecha. sí, os seguirá sonando, digo yo, pero si no lo sabéis, es Siri. Es Siri, realmente, porque todo el mundo conoce a Siri, ¿verdad? Porque Madre mía, ya lo creo que bueno, sí. Siri, cualquier GPS, creo yo que Sí. que conozcamos cualquiera, como entonces está muy bien, ¿no? Liada con el trabajo, pero Pues liada hoy, luego ya te digo que la intención es estar liada esta mañana para poder irme a comer con un poco de tranquilidad, que he quedado con mis compañeros de trabajo para hacer el cierre de curso. Es decir, venga, me voy y me quiero tomar una caña sin pensar en que tengo que volver a casa corriendo a terminar lo que no me ha dado tiempo. ni mucho menos, que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, y así que vamos a estar tranquilos y a hacer cada cosa en Eso su es, y momento, a a disfrutar un disfrutar, poco, que es que muy yo soy muy importante. disfrutona. Pues, eso es lo más importante. Bueno, empezando así para entrar en calor, ¿quién, si tuvieses que decirle a alguien quién eres, cómo te describirías? ¿Quién es Irache? Puf, Irache es un trasero de mal asiento. Eso yo creo que es la definición más corta y más cercana a lo que puedo ser yo, porque soy, pues depende de con quién y de para quién. Porque yo creo que al final todos tenemos más de una faceta y nos convertimos un poco en distintas personas o personajes o aristas del mismo ser en función de con quién estés. O sea, soy una persona cuando estoy con mi hermana, que me vuelvo otra vez una mongolita de 3 años y nos entra la risa floja y hacemos el idiota. Soy una persona pues quizá más tierna cuando estoy jugando con mi padre, bueno, jugando, pues ya te echas un parchís o te echas unas cartas o te echas simplemente unas risas y eres otra persona, te relajas, intentas acordarte de ese gran héroe que era para mí cuando era pequeña y de cómo se va haciendo cada vez más frágil ahora que es mayor. Depende del día que tenga, la madre gritona que te dice que ordenes el cuarto o que te está haciendo en directo. Le suelo hacer muchas veces a mi hijo doblajes alternativos de los dibujos animados para reírnos mucho más porque pues igual los dibujos ya no le interesan, pero pues, bueno, le das otra interpretación y ya los hacen más divertidos. Soy la confidente de muchos de mis alumnos, porque también me dedico a la enseñanza, cuando necesitan que les escuchen, que a veces en esas edades tienen de todo menos a sus padres o a alguien dispuesto a escuchar lo que les pasa, porque son mierdas de adolescentes y no hay que darle demasiada vuelta. Entonces, pues bueno, todo eso en cuanto a la persona y luego en cuanto a la profesional, pues ya te he contado así un poquito por encima que soy profe, soy traductora, soy locutora, soy dobladora, soy guionista. Madre mía.
que me parece increíble, de verdad lo amplio que tienes ese abanico de trabajo que él, como dice, que trabajas de tantas cosas a la vez que es muy difícil de decir, trabajo de una cosa. No, no trabajo de una cosa. Pero sí que es verdad que cada momento tiene su máscara social. Como decía el otro día Jordi Wild en un podcast con Kid Keo, la máscara social que se ajusta a cada momento. Eso es. ¿Y cómo fue tu comienzo en el mundo de la interpretación del doblaje? Pues fíjate que yo soy probablemente, como he sido siempre así un poquito inquieta, empecé en esto muy, muy, muy pequeña. Me descubrió a mí mi profesora en segundo de primaria. O sea, te estoy hablando de cuando era una criatura de 8 años. Y no realmente para el doblaje. Descubrió que tenía mucha facilidad para leer en voz alta, interpretando lo que estaba leyendo. Pues las lecturas que se hacen a esa edad son normalmente textos muy enriquecidos, aparte de los libros de texto. Me refiero a cuando haces las lecturas de cuentos o de textos adaptados para niños. Entonces, cuando a mí me mandaba a leer en alto, como tenía facilidad, aprendí a leer antes de ir a la escuela, pues no sé si lo quieren llamar precoz o cosas. soy rápida con la palabra desde que nacía. Empecé a hablar con 9 meses, a leer con 3 o 4 años. Y entonces, cuando llegué a la escuela, me aburría. Y niño que se aburre da por saco. Esto es una máxima que todos los profesores tenían que tener en cuenta. Y la profe descubrió que cuando me ponía a leer, pues me divertía y se divertían los demás porque no era capaz de leer el texto sin más, sino que le tenía que poner, pues si hablaba el rey, le ponía la voz del rey, si hablaba la reina, ponía la voz de la reina, podía ser la princesita o el dragón malvado. Entonces, pues claro, todo eso que a mí me salía espontáneo totalmente, a ella le fascinaba. Y además estamos hablando también, claro, de la prehistoria de los tiempos, porque de esto para ti es el siglo pasado, el milenio pasado. Pues en una época muy analógica se le ocurrió a esta mujer grabarme con un radiocassette cuando leía en euskera, porque claro, leer en castellano pues más o menos todos nos manejábamos en mayor o menor medida, pero en euskera eran menos los niños que lo conseguían. Y además con esa agilidad y dando la interpretación, pues era yo prácticamente la única. Entonces se le ocurrió grabar y llevarlo por otras clases, o sea, creo los audiocuentos de la escuela que los interpretaba yo. Y eso rebotando, rebotando, llegó a parar, vamos, a cantidad de sitios y se utilizó como material escolar durante mucho tiempo en la escuela pública. Entonces ese fue mi inicio, muy rudimentario y por supuesto sin cobrar, que es también una de las cosas que me persiguen, que yo hago muchas cosas, pero cobrar ya es otra historia. Y luego sí que ya más adelante, cuando ya fui adulta, entré en el tema sobre todo de la locución. Empecé siendo locutora para pues, las típicas aplicaciones de banca telefónica que se hacían en aquella época cuando no teníamos smartphones. Si quieres saber su saldo, pulse 1. Todas estas que nos parece ahora mismo, vamos, ¿quién va a tomarse la molestia? Pero en aquel momento supuso un gran salto tecnológico. Entonces, gracias a ese momento de inicio en la digitalización, lo hice en aquel momento en castellano, euskera e inglés. Y de ahí, sí, pones la cara de ostras, pero al Todo final, eso claro. repetimos 8 años. No, hombre, ya la parte de hacer Ah, la banca telefónica vino muchos años después. vale, Esto sí vale, que vale. Vale. Pensaba que todavía decías lo de los cuentos. no, eso ya digo que eso fue mis inicios a nivel amateur, a nivel ya profesional. Hice alguna colaboracioncita con la radio, pero muy, muy poca cosa. Porque yo era la típica niña de salada, que tú decías, ah, la niña canta, y la niña cantaba, ah, la niña baila, y la niña bailaba, ah, la niña en teatrillo, y la niña teatrillo. Entonces, en la radio, en Radio Bilbao, en Cadena Ser, pues los típicos concursos que se hacían también mucho antes, que ahora yo creo que también la radio se ha olvidado muchísimo del público infantil. Y de hecho, fíjate, para que te suene algo curioso, Ana Blanco, la presentadora del telediario de fin de semana de la primera, de Sí, televisión sí, sí. española, pues esta muchacha empezó en radio y aquí en el País Vasco. Ella también, no sé si es vizcaína, pero desde luego estaba en Radio Bilbao y tenía un programa matinal en la SER que se llamaban Cuentos de Colores de Ana Blanco y ella leía cuentos. Entonces yo era su fan número 1
Y muchas veces cuando pedía eso, pues ahora el que quiera que llame y cuente, pues llamaba, vamos, estaba todo el día llamándola y salía, vamos, casi ya de colaboradora habitual. Entonces empecé en esos comienzos, pero ya te digo, a nivel ya más profesionalizado vino años después, cuando ya tenía 20 y tantos años, y fue aquí en Vitoria donde empecé con lo de las aplicaciones de banca. De ahí me contrataron para acabar colaborando en el departamento de lengua de generación de call centers y, bueno, hacíamos también auditorías, sobre todo, pues eso, call centers, que todavía siguen existiendo los call centers, que siguen haciendo muchas partes automatizadas, siguen cantándote las máquinas estos menús interminables para que te aburras y cuelgues. Entonces, suele buscarse mucho en eso, que el menú sea lo más cercano posible, lo más eficaz posible, para que cuando llegue la persona a hablar ya con otro humano que le resuelva finalmente su cuestión, sea el menor tiempo de interacción posible y ya esté todo muy filtrado, que te hayan pasado a la persona que te lo puede resolver y no a alguien que luego te rebota 1000 veces hasta que llegas. Entonces, pues bueno, empecé haciendo eso. Llegó el momento de querer prescindir de las locutoras humanas, que esto tela marinera, y me ponen a manipular un TTS, de los primeros TTS que salieron al mercado. Te estoy hablando ahora del año 2006. La prehistoria de los tiempos. Tú estabas todavía sin inventar. Y... 5 años tenía, tampoco... Nada, una criaturita. Una criaturita. Yo veía Sin-Chan, seguramente ¡ay, qué bueno! te escuchaba a ti. Pues alguna vez seguro que sí. Seguro. Pues empecé con eso, y en aquel momento cuando me ponen con el TTS sale mi lado de profe, que es que esto es lo que llama mi suegra el ojo de mosca, siempre se te va el ojo a la mierda, y me pongo con el TTS y empiezo a hacerle: esto está mal, lo otro está mal, aquí se te ha olvidado esto, en este contexto tenías que haber puesto S y suena Z, en este otro has puesto un sonido G y es un sonido Y. Entonces les hago toda esa incidencia, llego yo como una buena niña con los deberes hechos al departamento de informática a decirle: mire, esto de aquí, de este programa, está mal, pónganse en contacto con los desarrolladores, que éramos colaboradores con los desarrolladores, y se lo informan. Y ahí viene algo que me ha gustado mucho cuando has hecho la intro y has dicho que soy la primera mujer que viene aquí, porque somos pocas las mujeres en ciertos sectores. O sea, de locutoras, muchísimas, pero ya que estén en el aspecto técnico o de desarrollo, o que tengan un papel más allá de simplemente ser la nena que viene y lee el texto, pocas, muy pocas. Y por culeras como yo, bastantes menos. Entonces, yo llegué ahí con mi incidencia de: mire, usted haga esto, y me dijeron algo muy bonito, que fue: más bien será que tú no tienes ni idea de cómo funciona el programa y no vamos a hacer el ridículo por tu ignorancia. Qué rabia, qué rabia. Son las cosas que en un mundo de los informáticos, que en aquella época seguía siendo pues muy machista, a día de hoy no es que lo sea mucho menos, pero algo hemos avanzado, sin duda. Sí, siempre hay un poco de avance, sigue. Sí, por fortuna. Retroceder, a veces parece que retrocedemos, pero yo creo que siempre, aunque sea poco, se avanza. Sí. Pero en aquel momento me encontré con ese portazo en las narices, y yo, que otra cosa no, pero puedes tú ser todo lo machista que quieras, pero eso no quiere decir que yo acabe comprándote el discurso y me sienta en inferioridad respecto a ti. Tú puedes pensar de mí lo que te dé la gana, será tu problema y yo no me lo llevo puesto. Entonces dije: ¿vosotros no me dais el respaldo? Pues muy bien, me lo monto yo por mi cuenta. Envié la incidencia desde mi propia cuenta de correo, ya que la empresa se negó a respaldarme. Y sorpresa, sorpresa y justicia divina, el mismo día que dejé de trabajar con ellos, literal, el día anterior había terminado el contrato que tenía, al día siguiente estás paseando el perro diciendo: ostras, ¿y ahora qué hago con mi vida? Cuando me suena el teléfono, me llaman desde Canadá y me dicen que les ha llegado mi incidencia, que ha ido rebotando interiormente hasta que ha llegado a las más altas esferas de la empresa, que quieren que colaboremos. Claro, en aquel momento yo les he dicho: soy fulanita de tal empresa, que colaboremos su empresa con la mía para seguir mejorando todo eso. Y yo ahí me salió la vena bilbaína de: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, tú cuéntame por qué tengo yo que pelearme con una máquina que lo hace mal, si yo me pongo detrás del micro y a la primera lo hago bien. Toda esa pérdida de tiempo me vas a explicar a mí de qué me sirve. Se hace un silencio y me dicen: espera, me estás diciendo que sabes fonética, fonología, informática y además eres locutora. No sé. Pues hazlo tú. Y dije: pues venga, pues esto ya está, pues lo hago yo.
Entonces hice yo un segundo TTS con muchas mejoras porque evidentemente la tecnología siempre está mejorando. De hecho, de los TTS iniciales a cómo suenan ahora todos estos desarrollos de voz artificial, es que hay veces que ya es muy difícil distinguir si es un humano o es una máquina. Y en aquella época se veía muy clarito cuál era cuál. Entonces lo hice yo y ese fue lo que luego vinieron los señores de Apple y compraron para hacer a Siri. Que de todo esto, de nuevo, a mí no, tampoco nadie me contó nada y fue el momentazo de yo me voy a vivir a China. Un buen día estoy viendo la tele, sale el mago Pop en el programa de Buena Fuente con un iPhone haciendo un truquito de magia y choprecha, choprecha, se pone a hablar su teléfono y habla con mi voz. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, que tú entonces vivías en China y te diste cuenta de que así prácticamente de la nada eras tú. Sí, vamos, que me han tangado. Fue la sensación que me quedó a mí. A mí me han tangado. ¿En qué momento esta gente, si yo no les he dado un consentimiento, si yo no he trabajado nunca con ellos, cómo es posible que mi voz, porque es mi voz y se nota que es mi voz, no hay un procesamiento o un tratamiento de voz que distorsione, es así, es mi voz, ¿cómo lo han conseguido? ¿Han robado? Entonces me pongo en contacto con la empresa con la que ya había hecho el TTS y me explican que no, que de robo nada. Aquí esto es lo de todo legal. ¿Ético? Pues no. No mucho, no mucho. Pero legal, todo legal. O sea, tú nos has vendido un producto, nosotros tenemos los derechos de explotación de ese producto y ya lo que suceda con ese producto ha dejado de ser asunto tuyo hace mucho tiempo. O sea que tú nunca has estado en contacto con Apple o con alguien de Apple directamente, Jamás. pero y no has grabado tampoco frases, digamos, de di tal frase o di tales palabras para. No ha dicho No, nada. nada, nunca, Y en lo que se escucha a día de hoy tampoco, nunca, jamás, nada. es que no doy crédito. O sea, Es que se nos queda a todos la misma cara de, pero ¿cómo es esto posible? Porque claro, lo que tú decías, todo el mundo conoce a Siri. Sí, pero todo esto se empezó a hacer a principios del año 2007, que esto es lo de cuando yo llegué aquí, todo esto era campo. Entonces, sí, completamente. Muy buena presión, la verdad. es Muy así, o sea, acertada, esto muy es lo, acertada. porque cuando tú ya, a partir de, vamos, ahora mismo, todo el mundo conoce todas estas herramientas, todos estos desarrollos, todos estos asistentes. Entonces, si te ofrecen ciertos trabajos, ya sabes de lo que van, ya sabes dónde pueden desembocar y ya sabes el dinero que mueven. Pero en aquel momento no. Entonces, pues esto es lo de te contratan a un chinito. Sí, él trabaja, pero el que se lleva el dinero es otro. Efectivamente, tú estás pagando al pakistaní que te está cosiendo un traje de Armani, pero va a cobrar pues lo mismo que si hubiese cosido para Para Zara. H&M. Sí. Sí, tal cual. Y el traje va a quedar espectacular y va a quedar maravilloso y va a estar puesto en una grandísima actriz, en una alfombra roja en Hollywood y el dinero que va a generar ese traje es impensable. Pero el pobrecito pakistaní ha estado cosiendo a 3 céntimos la hora. Y que sigo sin escrito, es que me parece muy fuerte, porque claro, nosotros evidentemente preparamos un poco lo que es la entrevista y algunas preguntas eran de cómo fue ese proceso de grabación de audio, de tal, no sé qué, pero claro, ahora Te he mismo desmontado la entrevista totalmente. ¡Bum! un poco, en parte sí, y claro, es una cosa, ya no por desmontar la entrevista, que eso, nada, eso no me importa prácticamente nada, pero sí que me parece fuerte de cara a tus propios derechos, que ya se ve por la tele de decir, vale, a tal jugador de fútbol, de baloncesto, le han quitado los derechos de imagen, no sé qué. Pero claro, no sabía yo que podía llegar a los propios derechos de la voz. Y eso Claro. habrá tenido que pasar por algún sitio, quiero decir. Eso se ha podido regularizar para que digan, oye, soy yo, no podéis hacer esto conmigo. Pues fíjate, el no poder hacer. Ya te vuelvo a decir que en 2007 esto es lo de aprovecharte de los vacíos legales Claro, que luego, claro, luego se rellenan para que no le pase a nadie más. Me encontré yo con uno de los creadores de Siri en una convención en Madrid en el año 2017 y ahí fue donde me dijo la frase que dices, vale, ha quedado preciosa. Me dice, la primera Siri se hace famosa y las demás Siris se van a hacer ricas diciendo, cago en la leche, mira que esto me pasa, mira que yo no suelo ser la primera en llegar en nada.
pues aquí, para una vez que llego, no era para nada bueno. No, desde luego que no, pero bueno. Si no hay... Claro, es que ahora mismo ya tú sigues con tus trabajos, pero es distinto, pero claro. Me queda solamente el orgullo de que si ha llegado Sí, tan lejos, lo debía hacer bien cuando ahí sigue y se sigue utilizando. Si no, sí, eso es verdad. Sí, mira, yo ahora recientemente han pasado muchas cosas y sí, he llegado a un punto que he dicho, mira, lo que ha pasado tenía que pasar. Bueno, a lo mejor tenía que pasar eso para que tú tuvieses que llegar a decir, mira, estoy donde estoy, está bien dentro de lo que cabe, todo correcto. estoy de maravilla. Por eso te digo que es que además creo que le damos mucha importancia y claro, yo no te voy a venir aquí ahora también de modernita a decir el dinero no te da la felicidad. Vale, no, que te soluciona un montón de problemas, eso está Hombre, claro. eso yo también lo tengo muy claro. Lo que quieres que te diga, yo las pequeñas cosas, mi pequeña casa en la playa, mi pequeño Ferrari, esas son las cositas. No. Pues como no me hace tampoco realmente falta mucho para estar bien y tengo lo más importante, lo tengo. Entonces, pues tengo una buena familia, tengo una vida agradable, me divierto mucho, ya te digo, soy muy disfrutona, entonces me duran estos cabreos un par de minutos. Al tercer minuto digo, venga, corta, ya, se acabó. Porque total, realmente me voy a poner yo a emprender ahora una pelea contra un gigante que tiene los mejores abogados y todos los medios económicos del mundo para aplastarme. Pues no me compensa. Y como decía mi tío Jaime, que en paz descanse, anda que se te van a arrugar la... Entonces, pues para que no se me arrugue porque no tengo pasta para estirármelo luego, pues tampoco me voy a amargar. No me amargo. Entonces dices, venga, cortamos ese pensamiento y vamos a lo siguiente, vamos a la lectura positiva. Profesionalmente lo debía hacer bien cuando lo eligieron. Es indudable que me han salido luego trabajos a posteriori gracias a ese. No voy a cobrar en retrospectiva lo que probablemente eso valdría ahora, pero es que tampoco van a pagar a los herederos de Maradona como si el contrato se lo hubieran firmado ahora en 2022 en vez de cuando se lo firmaban en los 80. Entonces, pues no sirve de nada hacerte mala sangre a posteriori porque lo que fue y eso ya no cambia. Pues ahora me queda eso, la satisfacción de divertirme gracias a eso. Si no, ¿de qué te voy a conocer yo a ti? Qué constructiva me parece esa perspectiva de vida y de todo, y qué positivo. O sea, yo realmente me siento muy identificado con eso y me da mucho gusto ver una persona es que me parece súper interesante. Me parece muy interesante y me parece muy, muy bonito. Ya, por cambiar un poco de tema y seguir conduciendo la entrevista hacia otro camino, esos primeros trabajos de locución, como decía, y que realmente ha sido una biografía muy corta, muy breve, pero ha sido una biografía. Que como si tuvieses que elegir uno, de decir, este creo yo que, o mi favorito, o uno que me ha marcado mucho, o ¿cuál escogerías? Pues mira, ha habido dos proyectos que no han supuesto, además no han tenido así mucha repercusión y es una pena que no la tengan, no por mí, sino por lo bonitos que fueron. Tuve una colaboración durante varios años en un programa aquí en Radio Euskadi, que claro, pues eso tiene una audiencia muy limitadita, que es lo que más me ha dejado divertirme, porque cada semana interpretaba un personaje totalmente diferente y el guionista me daba carta blanca para interpretarlo como a mí me diera la real gana. Entonces, ahí solamente pues tú leías la historia, pues no sé, imagínate, hacía una vez a una señora de cierta edad que como se aburría, se enganchaba del brazo de los transeúntes y les iba pues, contando mierdas, pues lo que se le iba ocurriendo. Otro día era una psicópata obsesiva de la fruta. Entonces, pero no porque se la comiera, sino que simplemente la colocaba, la ordenaba, la ponía y cuando se le iba empezando a arrugar, la volvía a tirar y otra vez al mercado a comprar más. Otra semana era un entrenador personal del este que machacaba a sus pupilos y venga, moved esos culos, maldito sea. Entonces,
Otra vez era una niña de 5 años reivindicando que los piojos eran seres sintientes y que no había que exterminarlos, que el que se atreviera a quitarle a ella sus piojos, que lo iba a mandar al geriátrico. Entonces, eso fue divertidísimo, porque además cada vez que me llegaba el guión era, ¡wow! ¡Qué divertido lo que voy a hacer ahora! Porque casi siempre cuando me llaman para hacer trabajos, lo que están buscando es, ¿puedes hacer algo de Siri? Ya matemos ya un poco a Siri, por Dios, que puede hacer más cosas. Y ese yo creo que ha sido el más creativo y el más disparatado. Y luego hubo uno precioso porque me tocó la fibra más sensible, muy difícil de hacer porque fue una ficción sonora en directo en un auditorio con 500 personas, entre ellas el Endacari del País Vasco. La audiencia era de personas invidentes. Todos los ciegos tienen lo que es la adaptación visual para poder hacer la accesibilidad de sus smartphones. Va casi todos con mi voz. O sea, sí, es conocen mi verdad. voz como la de cualquier familiar. Me tienen, vamos, presente como si fuese yo parte de su vida. Entonces ahí es donde yo soy realmente famosa. O sea, ríete tú ni de Nicole Kidman ni de ninguna de estas. Ahí la famosa soy yo, que soy la que para ellos está mañana, tarde y noche en su vida presente. Y ponte tú entre gente que conoce tan sumamente bien tu voz a interpretar en directo en la ficción sonora. Era solamente yo y un técnico de sonido interpretando 5 personajes. Entonces pasabas de ser la niña de 9 años que conducía la historia, que además estaba basada en una niña que vive aquí en mi pueblo y que tiene deficiencia visual, que se embarcaba con un marinero que estaba inspirado también en un vecino mío de la infancia, que era mi vecino de enfrente, que estaba también ahí. Estaba el padre, la madre, un pájaro que se cruzaba, un gato que... Era un relato totalmente fantástico donde ya te digo que tenía que cambiar de personaje y yo me daba a mí misma la réplica cada vez con una voz diferente y en directo, que ahí no puedes hacer un corta y repito. Y ya te digo, con 500 personas invidentes que tienen el oído bien aguzadito y que conocen mi voz, vamos, de maravilla. Entonces ya te digo que fue posiblemente de los trabajos técnicamente más complicados de hacer, pero más gratificante, porque la ovación de ellos fue brutal cuando se enteraron, porque además no les dijimos que era en directo. En el momento en que termina todo y se hace el silencio y salgo yo a escena y les empiezo a hablar normal y se dan cuenta de que soy yo, ¡buah! Ya te digo que aquello fue apoteósico, precioso. Así que yo me quedo con esos dos. Y la gente que se quede con Siri. Sí, claro. Al final es como el personaje estrella de decir, como si le preguntase yo que sea, a Zac Efron, ¿cuál es tu interpretación favorita? Y seguro que todo el mundo diría, en High School Musical. O cualquier cosa. Y el otro diciendo que lo borren, por favor, que lo borren. Qué vergüenza verme ahí. Desde luego, es que me parece increíble, qué interesante y qué constructivo otra vez, de nuevo. O sea, me parece tan interesante todo. Claro, ya seguimos ya que queda poco tiempo. De esos trabajos, es que son como poco, es que no me sale la palabra de eso, pero bueno, que son muy interesantes, que si se pudiesen ver, si estuviesen disponibles en cualquier sitio, yo creo que mucha gente sería consciente de todo lo que Lo pueden bueno hacer, de la aparte radio de es que sí Siri. que les queda el podcast, o sea que tienen ahí los podcasts, están en la página web de Radio Euskadi, quien quiera verlos están todos ahí. Promocionalo Entonces, si quieres, o sea que... sí, se titulaba Personajos y Personajas. El guionista es Inco Martín, que es un tío con un talento brutal, y están todos en la página web de EITV. Entonces ahí quien quiera pone EITV Personajos y Personajas y tiene todo el repertorio de los 4 años de trabajo que hicimos ahí. Y son capitulitos además muy fáciles de oír porque son entre 5 y 7 minutos de duración, con lo cual no te quita tampoco mucho tiempo escucharlo. Y es divertidísimo porque son historias además muy surrealistas, siempre. Te ríes con ellas o si no te ríes te sorprenden. Yo ya soy un oyente más, a partir de ahora, se lo tengo claro. Y bueno, ya como decía, vamos acabando la entrevista y vamos a hacer un juego rápidamente. Venga. Son preguntas cortas, son
de pensar una cosa y decirla. Te voy diciendo una película. Lo que el viento se llevó. ¿Como favorita? Sí. Vale. Una canción. Oh, Show Must Go On. Uf, tremendo. Qué temazo. Un lugar. Mi casa, Para siempre. mi hogar, no mi casa. No tiene por qué ser estas cuatro paredes. Eso. Yo creo que eso también lo he entendido también un poco así. Un hobby. Tocar la guitarra. ¿Española? Sí. ¿Y no te duelen los dedos? Al principio sí, luego ya se te hacen callos y no. Es que empecé yo a tocar la guitarra y tuve que dejarlo porque me dolían los dedos. Mucho, mucho. Pues te recomiendo una canción de Taures Zurdos que se llama Música. Y dice eso, tocaré hasta que mis dedos sangren. Pues lo pondré en práctica. Un hobby. La última ha sido el hobby, vale. Un referente Sí, mi madre. y un sueño. Poder darle a mi hijo tiempo de calidad. Muy bonito, muy interesante. Yo creo que por parte de una madre no se quiere nada más que su hijo viva bien. Y lo Sí, mejor. mucho, poco, lo que sea, pero que sea de calidad. El tiempo que Sí, podamos compartir y que luego, si me toca irme mucho antes que él, que me recuerde con cariño. sí, exactamente, muy de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Se corta ya por falta de tiempo, básicamente. Pero muchas gracias por venir, Irache, de verdad. A Estamos muy ti, agradecidos y que aquí tienes tu casa siempre. Aquí en pues Murcia, muchísimas ya sabes gracias. que en cualquier momento podemos comer todo, que todo Pues lo yo que me voy para hace allá, que falta. estoy deseandito pillar unos paparajotes. Buah, bien ricos que están, ¿eh? Muy, muy Hombre, buenos. que sí. Pues bueno, chicos, hasta aquí el capítulo número 5, bueno, 6 menos 1, de cómo conocí vuestro podcast. Ya sabéis, lo tenemos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, ahora que también estamos grabando. Y pues chicos, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y hasta muy pronto. Besazos.